Muy buenos días, tardes, noches, yo soy Poderoso Sensual. Gracias por acompañarme en un nuevo video. Hoy estaré platicando de un título que es muy interesante, de la colección Coligüe, editado en 1998, La Guerra de los Antartes, escrita por Héctor Germán Oesterheld y dibujada magistralmente por Gustavo Trigo. Y bueno, para comenzar a hablar de este título, siempre es necesario hablar del contexto y de sus autores. Esta historieta se generó en 1974. Tiene una antecesora en 1970. Héctor Germán Oesterheld imagina la Guerra de los Antartes y tiene una primera etapa dibujada por León Napo en 1970. Por diferentes circunstancias, León Napo tiene que ir a Francia y se queda el proyecto ahí parado. Bueno, recordar que Héctor Germán Oesterheld es uno de los guionistas más destacados de la historieta argentina, pero también ya un referente de lo que son los guionistas a nivel mundial. Sus historias han cautivado al público de todas partes, ¿no? Y muestra de ello es que él es el autor, junto con Solano López, de El Eternauta. El Eternauta que ha dado la vuelta al mundo y que es referente ya de la historieta mundial. Hay otros videos donde yo los invito a que chequen, porque ahí hablo a más profundidad de Héctor Germán Oesterheld. Decir que él nace en 1919, lamentablemente desaparecido por la situación política que ocurrió en el país en 1977. Parece ser, se dice que pues muere al año siguiente, en 1978, pero sin lugar a dudas es una persona que logró generar una productividad inmensa de gran calidad, y que muestra de ello es este cómic. Como decía, se crea en 1974 ya junto a Gustavo Trigo. Y bueno, aquí empieza un montón de información, porque Héctor Germán Oesterheld siempre fue una persona humanista, geólogo de profesión, pero intelectual de vocación. Es decir, él sabía otros idiomas y tenía una biblioteca inmensa, y él mismo era una biblioteca humana. Y eso generaba que tuviera muchas historias y una percepción de la vida, de la realidad y de lo que debería de ser socialmente bueno, ¿no? En historietas como El Eternauta, generada en 1957, ya nos empieza a dar de una forma poética, de una forma metafórica, ciertas críticas a lo que es el imperialismo, a lo que es la invasión y la resistencia, y que la unión de las personas que en ese momento están siendo sometidas es lo que impulsa el camino a la libertad. En historias como el propio Mort Cinder nos muestra también una faceta un poco más oscura en su propia vida, en donde a partir de la visión y memorias de un muerto entendemos la psique humana, con sus pros, con sus contras, y que vemos en un capítulo donde están los ojos de plomo, que siempre está esta situación de ser invadido, de ser sometido por alguien más. Y aquí nos muestra un poco pues cómo la lucha y el ponerle y el plantarle cara a esa invasión es lo que nos va a tener una dignidad humana mayor. Y así podemos ir en cada una de sus historias, ver que se repite esta necesidad humana de juntarse, de salir, de luchar por dignificar lo que es un ser humano. Y bueno, para la década de los 70s, Héctor Germán Oesterheld ya había tenido una gran carrera. Como decía, en 1957 genera él El Eternauta en su propia editorial, en Hora Cero. También tiene Frontera, donde salen títulos como Ernie Pike y muchos más que se vuelven referentes de la historieta. Previamente había trabajado en una editorial, si no mal recuerdo, editorial Abril, junto con el propio Hugo Pratt, en donde se generaron historietas fantásticas como Sargento Kirk. Y bueno, hablar de este personaje es estar contando la historia de la historieta de ese periodo, ¿no? Para la década de los 70s ya la situación política del país estaba siendo muy diferente, había un crepitar político en todo el mundo en esa época, pero en Argentina, bajo sus propias normas y situaciones, se estaba llevando de una forma, ¿no? Había golpes de Estado, había salida de políticos, entrada de otros, luchas ideológicas, y de ahí nacen agrupaciones como Montoneros y otras más, pero Montoneros yo creo que es la que encabeza pues todo, porque fue un grupo muy radical, ¿no? Que tiene su propia historia con otra situación política del propio país hacia atrás.
Entonces, bueno, es meterse en muchas cosas, pero es necesario para entender cuál era el contexto en el que se estaba generando esta historieta, ¿no? Héctor Germán Oesterheld forma parte del grupo de la revista, del diario Noticia. En Argentina también había una revista que se llamaba Noticia, pero eso es otra cosa. Aquí se genera un periódico que su propósito es estar informando al grupo rebelde de montoneros, ¿no? Es realmente un brazo mediático de la agrupación, en donde, como cualquier diario, hay secciones, y había una sección de cómic, ¿no? De historieta. Héctor Germán Oesterheld es el encabezado y tiene una responsabilidad importante en este diario. Y ahí es donde se está editando por primera vez los capítulos de La Guerra de los Antartes. Los Antartes, esta historieta comienza en febrero de 1974, si no mal recuerdo, el 22, y se cancela el 3 de agosto del mismo año, ya que por lo mismo que están sucediendo cosas políticas, ahí sube al poder una mujer, la primera mujer que se hace presidente, no más en Argentina, sino en Latinoamérica, y dentro de sus primeras acciones es desaparecer y clausurar el diario Noticia, ¿no? Evidentemente porque es el semillero de donde nacen las ideas y donde se mantiene informada a la población rebelde, y comienzan a tratar de desmembrarlo, ¿no? Y bueno, se cancela, y eso genera que la historieta, lamentablemente, como muchas otras, quede truncas. Recordemos que Héctor Germán Oesterheld sigue trabajando, se va a Columba, y ahí genera otros títulos de todos, no nada más políticos. De hecho, ahí no podía generar mucho material político por la misma situación. Entonces crea Necrodamus, por ejemplo, con el gran Horacio Lalia, una de Bárbaros, no me acuerdo, Caluma, Cagua, algo así, con el gran Horacio Altuna, y otras historias, entre ellas la generación del Eternauta 2, ¿no? Con el maestro Solano López. Eso es un poco la historia del lado de Héctor Germán Oesterheld, y un poco lo que estaba sucediendo en ese momento político de ese periodo lamentable que sucedió en Argentina. Por otro lado está Gustavo Trigo. Gustavo Trigo también es argentino. Él nace en 1940 en Rosario y fallece en Roma en 1999. Desde 1958 él comienza a trabajar en Columba, y ahí participa con grandes guionistas, otro titán del guión como es Robin Hood. Posteriormente, en 1970, él empieza a trabajar entre el 70 y 71 con Osvaldo Lamborghini, generando la historieta Mark, que también no he tenido oportunidad de verla, pero sé que es importante, que cambió cosas, que estaba cuestionando cosas. Y bueno, esta gran historieta también la hizo con él. Con Oesterheld, uno de sus primeros trabajos son unos relatos del sargento Kirk, y ya para el 74 se mete a fondo para hacer La Guerra de los Antartes. En alguna comida coinciden Héctor Germán Oesterheld y Gustavo Trigo, y Héctor Germán Oesterheld lo invita a hacer La Guerra de los Antartes. Y una de las premisas que le da es que él va a tener derecho a los originales, y básicamente todo lo que se genere, él va a ser la persona, el titular. Pues dividiéndose el dinero, ¿no? Que se recaude por la publicación y los derechos de esta historieta. Pero también era una forma de Héctor Germán Oesterheld poder tener dinero, es decir, al cederle los derechos a Gustavo Trigo, él cobraba, lo dividía y le hacía llegar el dinero a Héctor Germán Oesterheld, y ya él no tenía que aparecer, porque también para ese periodo ya comenzaba a tener esta situación de clandestinidad, ¿no? De estarse ocultando por todos lados. Pues bueno, así continúa, o así se genera. Después de esto, Gustavo Trigo también se tiene que ir de Argentina y se va a radicar a Italia. Y en Italia, pues hace cosas geniales y trabaja con personalidades como Alberto Ongaro, Ray Collins, que también es argentino, con el propio Carlos Trigo, y algo que me emociona mucho es que trabaja en Dylan Dog con el gran creador Tiziano Sclavi. Nosotros aquí en México ahorita Panini está editando esto, y afortunadamente el número 2 de Dylan Dog
contiene material, trabajo de este gran dibujante, ¿no? Aquí lamentablemente ya me está dando mucho el sol, confío se alcance a apreciar un poco el dibujo, el trazo, pero para quienes le interese esto, puede ir aquí a cualquier centro Panini, comprarse Dylan Dog y conocer un poco del trabajo de Gustavo Trigo, que es buenísimo, la verdad tiene gran narrativa, gran contraste de masas y luz, y bueno, así llegamos un poco a hablar de los autores. Ya también comentaba un poco lo que estaba pasando a nivel político, y pues entramos ya de lleno. Este libro es importante porque, como decía, las primeras veces que se editó Los Antartes fue en este semanario, en este diario, perdón. Le llegaban los guiones por teléfono a Gustavo Trigo y él se ponía a trabajar y él sabía que era algo importante y él también sabía el momento y lo que estaba sucediendo. Entonces fue un trabajo que hizo con gran emoción, con gran miedo, porque sabía que esto tenía consecuencias, ¿no? Y con mucha vocación, ¿no? Mucha emoción, por así decirlo. Y bueno, aquí vemos también cómo decía que esto es importante, porque al estar editado en este libro, en ese periódico, llegó un momento en el que ya estaban todos siendo perseguidos. Entonces, quien poseía esos ejemplares, de inmediato se le catalogaba como una persona que estaba en contra del sistema y que pues ahí había algo. Entonces mucha gente decidió romper, tirar, esconder, destruir eso para no ser relacionado a algo y sufrir consecuencias pues tan lamentables como la desaparición, ¿no? La ventaja de esto es que el propio Gustavo Trigo logró mantener toda esta información y gracias a eso en 1998 se pudo recopilar todos esos cartones en este libro. Y la Guerra de los Antartes, hasta donde yo he podido ver y he podido investigar, solo se puede ver en esta edición. No hay una edición americana, no hay una edición italiana, no hay nada, no he logrado yo. Si ustedes conocen alguna, pues díganme, ¿no? Pero hasta el momento esta es la única forma de conocer esta historieta. Lo cual también es importante preservar la memoria de ese momento en este libro, y esa es la importancia de este. Esta es una colección de 18 números de una editorial argentina, Coligüe, que edita muchas cosas de ciencia y tecnología y de conocimiento, y dentro de eso tiene su apartado de cómic, y esta colección es genial, todo es en blanco y negro y todos son grandes obras, ¿no? Y bueno, ya entrando a la historieta, aquí como decía es de lectura horizontal. Yo creo que aquí hay dos formas de sentir o de llegar a esta historieta. Si la leemos como una historia de ciencia ficción, yo creo que en algún momento va a ser pesada y va a carecer de cierto interés, porque realmente aquí no hay algo épico, no hay un desarrollo de los malos, y se va mucho por la línea de la difusión de una ideología, ¿no? De un pensamiento político. Esa es su fuerza de este, ¿no? Los Antartes, para ya entrar en la historia, en la Antártida Argentina, en Cabo de Hornos, de ese lado, comienzan a entender, a ver que algo está sucediendo. Allá se tiene una patrulla y esa patrulla o esa estación deja de tener comunicación. Eso alertando a los militares de la zona, van a buscar y al entrar se dan cuenta de que las personas que están ahí están desintegradas. Al tocarlos se hacen polvo. Empiezan a alertarse y se dan cuenta que hay una invasión extraterrestre. Esta invasión extraterrestre empieza a ser mayor y se dan cuenta que ahí en la Antártida hay una estación invasora, una estación extraterrestre, y muchos gobiernos se juntan y tratan de atacar y bombardear y no pasa nada. En respuesta a esto, los Antartes con un botón les dice a los humanos: en este momento somos los Antartes y les decimos que se rindan. Nosotros les vamos a dar tecnología, vamos a dar bonanza, pero ríndanse. Pues los terrícolas no, o los terrestres no hacen caso, atacan nuevamente y pues una amenaza de los Antartes es: vamos a destruir Dallas y una ciudad de Rusia. Pues no se hace caso y con un botonazo desintegran las ciudades. Esto empieza a llenar de miedo a la humanidad y nuevamente los Antartes dicen:
les exigimos que se rindan, que hagamos un tratado de paz, vamos a negociar. Si no, ahora van a ser 2 ciudades de Estados Unidos y 2 de Rusia. Pues ya con miedo, los terrestres, los terrícolas, ceden y empiezan a tener un diálogo. En este diálogo, los antartes exigen una parte del planeta, y la parte del planeta que ellos quieren es Sudamérica. Para este momento la historia se desarrolla en un momento futurista y se marca, creo yo, aquí mucho una América utópica del autor. O sea, cómo veía Héctor Germán Oesterheld que América podría ser una potencia siendo toda unida. A mí como mexicano me llama la atención porque Sudamérica va desde Guatemala hasta abajo, ¿no? Y a nosotros nos dejan un poco afuera. Y nosotros, yo como mexicano, pues sé que los gringos nos detestan y quedamos como en medio, no somos ni sudamericanos, ni norteamericanos, ni mesoamericanos, nada, ¿no? Pero nos sentimos que estamos ahí. Ya es otro rollo, ¿no? Me llama la atención entonces que Sudamérica es la exigencia de los antartes. Y en esta historia, en este ideal, pues América está creciendo. Se ha logrado vencer las dictaduras, ha logrado vencer todo y se tiene un periodo de paz y prosperidad. Y justo en ese momento llegan los antartes. Ya no hay estructuras políticas, son consejeros, son grupos de ciudadanos, que es el carpintero, que es el plomero, que es el empresario, que se juntan para ver las direcciones de la sociedad. Bueno, pues los antartes exigen esto y todos dicen, Europa, seguro quieres Europa. Y los antartes dicen, no, queremos Sudamérica. Y al decir eso, los gobiernos de Estados Unidos y Rusia dicen, perfecto, ¿dónde firmamos? Y aquí comienza todo un lío, porque por un lado está la invasión extraterrestre y por otro lado, pues la podredumbre humana. Al saberse Estados Unidos y Rusia que ellos no son el objetivo de los antartes, de inmediato ven sus intereses y buscan todo para firmar el Tratado de Paz. En esta utopía, también Zaire, que es una nación africana poderosa, viene con la buena nueva, ¿no? Tengo la posibilidad de derrotarlos, tengo un arma que los va a derrotar. Es un poco también, aquí homologando, Zaire es un poco Wakanda, ¿no? Tiene esta parte espiritual y esta parte de tecnología muy avanzada. Y los gobiernos de Estados Unidos y Rusia generan un plan, tras bambalinas, en donde destruyen el arma y destruyen y matan a la presidenta de África, ¿no? De Zaire, lo cual deja sin posibilidades de plantarles cara a los antartes. Se firma el tratado y se empieza a aislar lo que es Sudamérica. Algo que también los antartes dicen, bueno, las personas que están en el poder seguirán en el poder, pero seguirán nuestras instrucciones. De la población vamos a seleccionar unos porque no nos interesa tener a todos. Van a estar bien siempre y cuando hagan lo que digo, como digo y a la hora que digo. Entonces la población se empieza a juntar y a plantarles cara. Pero en cada revuelta los antartes logran atacarlos, someterlos, destruirlos. Y aquí es algo importante porque en otras historias es la creatividad, el ingenio, la unión social, humana, que genera que los personajes de la resistencia tengan avances. Y acá no, acá un poco se ve desde afuera cómo masacran a las personas, cómo se ataca y es un poco más, una visión más fría. Es decir, sí los están matando, no podemos hacer nada, pero vamos a observar, porque en algún momento vamos a ver sus debilidades. Entonces eso también llama mucho la atención de esta historieta, cómo se tiene una visión más fría de la propia guerra y jugando ya en la guerra, mientras que en otras historias Héctor Germán Oesterheld cuestionaba el hecho de la guerra, aquí es un panfleto de militancia, un panfleto de hay que seguir adelante, cueste lo que cueste, perdamos lo que perdamos. Y bueno, por eso insisto mucho que al entender el contexto en el que se está haciendo esta historieta, se puede entender y de algún modo lamentable disfrutar esta historieta. De otro modo, es mucha información, muchas referencias y sucesos políticos. Por ejemplo, aquí se habla mucho del golpe de estado de Pinochet y para los que no están como metidos en la cultura política de Latinoamérica, pues no va a interesar, no va a hacer nada, ¿no? Se supone que también los antartes ya tenían tiempo aquí y se fueron filtrando poco a poco, generando sus estaciones, viendo cómo funcionaba la sociedad humana para saber en qué momento atacar y precisamente por qué eligieron Sudamérica. En esa historieta tampoco se desarrolla mucho los antartes. Al principio son personas que parecen que tienen retraso y que cuando tienen una mujer como bestias tratan de tenerla, logran matarlos. Nuestro personaje principal es Koya,
logra matar a uno de estos, lo decapita y como gallina sin cabeza camina por todos lados. Después nos muestran unos antartes que ya son como más cósmicos, como más de energía, que son los que hacen el tratado, porque el tratado se firma en Stonehenge. Entonces también nos hace ver que los antartes tienen una conexión espiritual, pero no nos lleva a más, no sabemos más de ellos. En otro momento, mientras están atacando una fábrica donde están los ciudadanos, han encontrado que los antartes tienen capacidades de leer la mente, pero con una banda de plomo, de aluminio, pueden detener esa lectura. Hay una fábrica donde están haciendo estas bandas, llegan los antartes a destruirlo. Y Koya y su padre están desde afuera y en lugar de ayudar es donde dice, ¿no? Pues tenemos que ver sus debilidades. Logran atacar a un antarte, cae, sus propios amigos lo destruyen, y precisamente lo destruyen porque no quieren dejar cabos sueltos, no quieren que los humanos los tomen. Pero en este momento lanzan un rayo y uno de los antartes pierde su ropa, quedando desnudo. Y su conformación es un montón como de bichos, o sea, es como un montón de gusanos acumulados dentro del traje, forman el cuerpo de este antarte. Entonces es como muy raro definirlos qué son, ¿no? Tal vez esa es la metáfora, pero como historia no te lleva más, ¿no? Y eso es, yo siento, de algún modo lo malo de esta historieta, que como historieta no funciona tal vez mucho. No es como el Eternauta, que hay muchas cosas que deja al aire, que deja a suponer, y permite que cada quien le dé una cara, un nombre y todo. Y en esta de las Antartes sí es muy puntual, sí es muy directa, ¿no? Mucho de la obra de Héctor Germán Oesterheld va desde la poesía hasta la política. Y en este caso se inclina mucho a lo político, ¿no? Repito y reitero, lo que estaba pasando en Argentina no era para menos. Entonces, sin duda es una historieta que vale mucho la pena conocer por todas situaciones que hay. Y bueno, aquí hay dos textos, uno del propio Gustavo Trigo y otro de la persona que se encargó de recolectar ser el editor de este álbum, que es Pablo de Santis, también una persona muy involucrada con la historieta. Y bueno, me gustaría leerlo, pero es un poco largo, así que tendré que omitirlo. Pero los invito mucho a que, si ven se acerquen, lo lean y no lo dejen pasar, ¿no? Porque no nada más es una historieta, sino es un momento histórico. Yo creo que ese es el gran valor. Refleja un momento histórico y una mentalidad y una idiosincrasia y un anhelo que se tenía en esa época, ¿no? Pues sí, esta es de las últimas historietas. Después de esta es que nace el Eternauta 2, ya con este jalón, ya con esta situación. Yo creo que entendió muchas cosas, y el Eternauta 2 tal vez no es tan directo, pero el Eternauta 2, el personaje Juan Salvo muta para lograr ser la persona que se encarga, ¿no? Ya no es el héroe colectivo, ya es solo uno, pero eso nos marca que también está diciéndole a las personas, si tú te fortaleces, si tú lo logras hacer, tú vas a hacer el cambio junto con otros, y entonces es un héroe colectivo más fuerte, más competente, por así decirlo. Y bueno, es un gran título. Aquí nada más sí voy a leer esta parte de Gustavo Trigo. Gustavo Trigo también, como decía, fallece en 1999, entonces un año antes se hace esto, y es genial porque nos da esa oportunidad, ¿no? Voy a leerlo aquí, se va a reflejar mucho, pido disculpas. Recuerdos de un tiempo impuro, cordura terrestre, ... magnanimidad antarte, ... Germán me dictaba las tiras desde un teléfono público, y yo anotaba solo textos y diálogos. La descripción de viñetas importaba poco, era libre, y yo conocía de sobra la guarida del Colla, las paredes húmedas, los camiones que llevaban a los obreros, las banderas sucias, alguna escopeta, rifles calibres 22 y el cielo cruzado por los aviones absurdos, mochos, que yo le adjuntaba a los terrestres. Una aventura que no tendrá desenlace, puesto los antartes tomarán el poder y nosotros terminaremos dispersos. Tuve en mi vida la suerte de ilustrar historietas de dos grandes escritores, Osvaldo Lamborghini y Héctor Germán Oesterheld. Fui amigo de los dos, pero nunca nos juntamos los tres. Ellos no se conocieron, sin embargo, nos sentábamos en los mismos bares, nos preocupaban sucesos parecidos, y algunas ilusiones nos eran comunes. Con Osvaldo hicimos Mark, allá por el 70, con Germán una punta de adaptaciones de grandes filmes para Canal TV, episodios del Sargento Kirk e historias de Sherlock Holmes para
Billiken. Fue en un restaurante de Callao y Corrientes donde Oesterheld me propuso la Guerra de los Antartes. Me entusiasmó la historia. Además, por primera vez conservaría originales y derechos, condiciones nada habituales en esos años. Nos conocíamos por las colaboraciones para Editorial Atlántida, pero la tira nos concedió otra intimidad entre los mates y el fragor de la producción. Germán dividía su tiempo trabajando en Columba y construía los Antartes a pedacitos, mientras arrancaba trozos de un pan Felipe que le deformaba el bolsillo. Yo dibujaba empeñosamente, sin lograr adelantar demasiado material, pues eran tiras dobles de gran tamaño. Confiaba a la Prat en la reducción. Era mi oportunidad y quería meter todo en ese espacio hasta el punto de cambiar la técnica a la mitad de la historia, incorporando una media tinta para indicar el deterioro de la zona en conflicto. No nos preocupamos por el final, que marcaría el inicio de la resistencia organizada. Alcanzarlo nos hubiera costado tal vez otro centenar de tiras. Era apasionante mover esos personajes, presentar las pesadillas del continente ocupado, repetir el discurso antarte sádico y persuasivo, hacerle susurrar al Coya: agáchate viejo, agáchate, cuando la nave rastreaba a los resistentes entre las ruinas. Una tarde, mientras trabajábamos en el pequeño estudio de la calle Honduras, Germán me dijo: cuando ganemos, seremos al fin los respetados. Entonces, por hacerle una broma, lo arrastré hasta el hipódromo de Palermo, donde, desde la tribuna del paddock, vimos a Eduardo Jara ganar una carrera imposible. Quise alejar la historia del filón ciencia ficción. Nunca me gustó dibujar máquinas y a ese género aún no puedo aceptarlo del todo. Algunas soluciones me parecen pueriles: los pantalones a media pierna, los aviones mascones, los vehículos de diseño improbable, pero queda intacta la gran emoción de esta historia, a cuadritos, hecha con rabia y con miedo. Eran tiempos difíciles, durísimos, impuros, y todos caminábamos con una culpa intangible por aquellos Buenos Aires. Después de todo se aceleró, clausuraron el diario, me tomé un tren a Rosario creyendo que era un confín. A Oesterheld lo perdí de vista hasta que me llamó y nos citamos. No lo reconocí, se había dejado crecer un bigote que no le quedaba. Convivimos en que yo me haría pagar las colaboraciones que hacía para una editorial y le entregaría el dinero en algún bar. Así nos citamos en bares de Almagro, Palermo y Belgrano. Sus razones y sus desvelos y tal vez sus miedos sobre la fórmica. Una clandestinidad injusta, porque se le veía hogareño en aquella casa de Bécar, junto al perro que tenía, tan despeinado como el jardín. Algunas veces distraído, me parece verlo. Me extiende la mano en un apretón desmesurado. Planeamos el fin para la historia y me invita a un paseo por esta ciudad tan cambiada. Pero en otros tiempos de democracia, que es como decir, es cierto, Germán, ganamos, solo aplace, pero ganamos. Gustavo Trigo. Y bueno, pues ya con esta pequeña lectura, pues muy emotiva del creador, del dibujante, termino este episodio. Pues los invito a, bueno, primero, si llegaron al final de este programa, muchísimas gracias, se merecen un like porque ahora sí me extendí, y si les gustó, pues también pongan un like y compartan, ¿no? Dejen sus comentarios, qué les pareció, si ustedes ya conocían de la historieta y qué otras historias parecidas a esta conocen. Los invito a que me sigan en mi canal de Facebook en mi cuenta de Facebook como Poderoso Cómic Sensual y en Instagram como Poderoso Sensual. Hasta aquí llego con esta gran obra, La Guerra de los Antartes, Héctor Germán Oesterheld, Gustavo Trigo. Gracias, adiós.